Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Aarón Fernández del Olmo y soy neuropsicólogo. Y bueno, estoy en cuarentena, como creo que la mitad no, como toda España debe de estar en cuarentena, ¿vale? Y hace poco, pues subí una charla en este formato que había dado, pues hace 4 o 5 meses en unas jornadas del Colegio Oficial de Psicólogos. Y bueno, pues como estamos todos en cuarentena, pues ha resultado bastante aceptada, le ha gustado bastante a la gente y me han pedido que haga más cositas. Bien, claro, no voy a hacer charlas de horas y horas, pero sí es verdad que como estamos en una situación relativamente aburrida por lo de la cuarentena, he pensado matar un poco mi tiempo haciendo algunas charlas pequeñitas, unas pequeñas pues, píldoras, con algunas temáticas que os puedan resultar mejor de interés. Habrá unas más y otras menos. Bien. Y así de paso os echo una mano a conseguir que pase más rápido el día a día dentro de esta cuarentena. Así pues, esta es la primera. Vamos a ver qué acogida tiene y según lo que vayamos viendo, pues a lo mejor grabo más o me dedico a otras tareas, quién sabe. Sea como sea, en esta charla, en esta pequeña píldora, este fogonazo, voy a intentar hablar un poco del cerebro a lo largo del desarrollo, el cerebro a lo largo del lifespan o de la vida, ¿bien? Partiendo de la idea de que hay una pregunta que pocas veces nos hacemos cuando intentamos entender el cerebro y es ¿por qué tenemos un cerebro? ¿Vale? Podría ponerme a explicar eso y seguramente eso daría para otra charla completamente. Pero la idea es que intentar entender cómo funciona el desarrollo del cerebro y sobre todo cuando hemos pasado esa fase del desarrollo y llegamos al momento del envejecimiento, comprender todo ese ciclo nos va a permitir entender un poco cómo abordar ciertas alteraciones a nivel cerebral y entender un poco cómo funciona y de qué manera podemos hacerlo funcionar mejor, ¿vale? Así pues, puede parecer, para cualquier persona que haya llegado ya a este punto de la charla, que voy a hablar del cerebro, solo del cerebro, y que tal vez yo sea pues, una de esas mentes corticocentristas que considera que todo únicamente lo hace el cerebro. En este punto, muchas veces, pues tenemos grandes debates con otras corrientes dentro de la psicología que consideran pues, que el cerebro tal vez no tenga tanto aporte como le consideramos los neurocientíficos o los neuropsicólogos. Yo no voy a entrar en el debate. Siempre decimos muchas veces esa idea de que sin cerebro no hay conducta, que puede ser bastante posible, ¿vale? Tendría su debate y su discusión seguro, pero voy a partir una lanza justo para el lado contrario. Y voy a decir también que seguramente, o casi seguro, estoy de seguro con eso, no hay un cerebro sin contexto. El cerebro que tenemos, tal y como lo conocemos, depende completamente del contexto en el que se encuentra. Eso a nivel ontogenético, eso a nivel de nosotros mismos en nuestra vida. A nivel de especie, a nivel filogenético, como diría Francisco Mora, somos hijos de la Tierra en la que estamos. Y nuestro cerebro funciona, como funciona, por las leyes del mundo en el que se ha ido desarrollando como especie. Por tanto, para romper esa idea, para cualquiera que vea el cerebro, y solo el cerebro no está solo, el cerebro está dentro de un entorno y necesita de ese entorno para configurarse. Esa es la clave. Bien, por lo tanto, eso ya nos provoca que sea muy difícil separar el cerebro del contexto. Intentar entender a una persona solo con una cosa o solo con otra puede ser erróneo, porque siempre va a haber interacciones. A veces, yo siempre opino interacciones que pueden tener más peso por un lado o por otro, pero a fin de cuentas, interacciones. Somos cerebros en un mundo y este es un mundo lleno de cerebros. Así pues, cuando analizamos el cerebro de un niño, ¿vale? En su desarrollo, podemos observar que va cambiando conforme va desarrollándose y que va adquiriendo ciertas funciones, ciertas competencias en el día a día. Evidentemente están muy vinculadas a los procesos de aprendizaje y a las leyes de aprendizaje, a fin de cuentas, asociaciones y demás, pero eso tiene eso se plasma en el cerebro. Si no, os pongo este time-lapse de este artículo, que me parece muy interesante, que intenta mostrar cómo se va desarrollando a nivel cortical todo el tema del cerebro en la etapa infantil, ¿vale? Y digo cortical, nos estamos olvidando la parte subcortical, pero no puedo entrar a todo, ¿vale? Pero nos quedamos con esta idea. Veis ahí cómo esa imagen se va haciendo más azul desde abajo hacia arriba, desde la parte posterior a la parte anterior del cerebro. El color azul, contraintuitivamente, significa que tenemos menos neuronas, ¿vale? Y es que cuando el cerebro nace con más neuronas de las que va a tener después. Lo que sí nace es con menos conexiones de las que va a tener después. Porque el cerebro nace como pura potencialidad,
preparado casi para cualquier entorno y para adaptarse a él, para que una serie de condicionantes o contingencias del entorno estimulen o eliciten ciertas neuronas y sus conexiones se refuercen y otras no, y esas conexiones no se refuercen y mueran. Por ese motivo tenemos menos neuronas al final. Por eso tenemos esa apoptosis. Hay neuronas que no van a recibir estimulación y momentos en los cuales deben de recibirla, pero eso tampoco es el objetivo de esta charla. ¿Por qué sigue ese gradiente postero-anterior? Bueno, las funciones básicas o iniciales en adquirir son las más posteriores, las que tienen que ver con el movimiento, con la percepción, la aparición del lenguaje, hasta llegar a ese punto frontal, en la cual tenemos un poco lo que se conoce como funciones ejecutivas, o lo que puede ser algo así como el control, en cierto modo, sobre todo lo que se ha adquirido posteriormente. Este ciclo dura hasta los 23 años, ni más ni menos. Se dice que el frontal termina de conectarse y medianizarse a los 23 años, ni más ni menos. O sea, como sea, en estas imágenes vemos que parece ser que por el contacto con el entorno se van configurando las conexiones y va madurando la corteza, de manera que se van adquiriendo una serie de funciones que, como ya dije en el anterior vídeo, mucha gente intenta estudiar de forma separada cuando realmente van completamente unidas y van completamente sincronizadas. Aquí hay una para mí doble sincronía, y es la sincronía entre las funciones y la sincronía de estas con el entorno para adaptarse. Por eso esta imagen de la torre me parece pertinente, porque al final parece que el cerebro que se forma es una construcción de pequeños elementos en la que cada ficha representa un pequeño elemento de cada una de las funciones. De manera que vamos mejorando en control motor, podemos empezar a hablar, como podemos empezar a hablar, podemos empezar a tener cierto control de la conducta, todo va, en cierto modo, unificándose y construyéndose en una dirección clara, un cierto grado de control para conseguir un objetivo, una meta, que es adaptarnos al entorno para la supervivencia. Bien, esa es la idea principal. Podríamos hablar de por qué nuestra especie, casualmente, es la especie que tiene los bebés o las crías más dependientes del mundo, y seguramente sea por nuestro componente social. Es decir, al ser una especie tan social, tendremos a alguien que hará de función ejecutiva nuestra hasta que la desarrollemos por nosotros mismos. Pero no es de nuevo otra vez el objetivo de la charla, y ya sabéis que me suelo ir bastante. La idea es que igual que digo que todas estas estructuras van funcionando de manera sincronizada hacia una maduración, ambos hemisferios también tienen su equilibrio, aportando diferente ayuda o diferentes procesos para el desarrollo final de ese cerebro. Todo esto he contado es en condiciones normales, en condiciones en las que no pasa nada, no hay ningún problema. E incluso dentro de esas condiciones normales todos tenemos unas habilidades mejores que otras, unos pesos mayores que otros, a nivel hemisférico seguramente y a nivel de qué procesos son los que se nos dan mejor, ¿vale? Pero si la dinámica general se ve afectada, por ejemplo, por un trastorno de neurodesarrollo que hace que ciertas funciones no se adquieran correctamente, lo que nos encontramos es una torre que no se cae, pero que está un poco destrozada, en el sentido de que le faltan elementos para ser tan robusta como la anterior, pero sigue buscando el mismo objetivo, adaptarse. De esta manera, aunque tengamos una dificultad atencional en el neurodesarrollo, tengamos una dificultad en el lenguaje, en el neurodesarrollo, ¿bien? Aunque tengamos esas áreas afectadas por X situación que provoque que no funcionen correctamente, sin llegar a ser grave, ¿vale? Lo que nos vamos a encontrar es un intento de adaptarse igualmente por parte del niño y de la niña. Un intento por comunicarse, un intento por seguir haciendo su vida. Lo que hay que tener en cuenta es que esa adaptación no siempre sigue la misma línea. No es esa línea recta que nos intentan vender muchas veces de las pruebas estandarizadas, sino que nos encontramos con diferentes trayectorias que pueden cambiar por diferentes situaciones, pero siempre intentando llegar hacia la adaptación. Una frase que digo siempre es que un cerebro siempre va a intentar conseguir adaptarse al mundo. En el neurodesarrollo, si hay algún fallo o algo no funciona correctamente, ese niño seguirá intentando adaptarse a su manera, que seguramente sea disruptiva a nivel escolar o a nivel social. Cuando una persona tiene un daño cerebral, ocurre lo mismo, intenta adaptarse al mundo con lo que tiene y de la manera que tiene. Otra cosa muy distinta es que el cerebro se adapte como nosotros creemos que debe adaptarse. El cerebro es muy cortoplacista y cuando algo no funciona suele intentar no utilizarlo. Por eso muchas veces tenemos un aprendizaje del no uso de un brazo parético que podría tener rehabilitación o el aprendizaje del no uso del lenguaje en una fase porque sea mucho más fácil designar. Pero sin irme de esto,
Aquí estamos hablando de una dinámica general afectada por una cosa leve, que fuera un trastorno de neurodesarrollo. Pero a veces las trayectorias se ven interrumpidas, se ven sesgadas completamente por el daño cerebral o por cualquier etiología, puede ser un tumor que aparezca, por ejemplo, afectando de manera muy importante al funcionamiento. Este libro a mí me parece muy interesante y os recomendaría que os lo leyerais si os interesan este tipo de temas. Habla de un niño con un daño cerebral bastante severo y cómo a través del tratamiento, a través del trabajo intensivo realizado por su padre, que se formó en temas de neurociencia para entender el cerebro, consiguió superar con bastante solvencia ese daño cerebral. Fue un viaje duro, fue una paliza y todo partiendo de la base de un daño cerebral que parecía no tener solución para ese niño. Claro, en este caso no estamos hablando de que sigamos un camino en dirección hacia una adaptación con una dificultad que nos está complicando el construir la torre, sino que hablamos de una torre completamente rota y que hay que empezar a trabajar cada una de esas piezas de nuevo para intentar construirla de una manera adecuada. Esto lo que nos dice es que es verdad que en el neurodesarrollo hay más facilidad para readaptarse a los cambios grandes, a las lesiones grandes, aunque depende del momento evidentemente en el que le pille y depende de la gravedad. Pero en principio se puede considerar que un cerebro en neurodesarrollo, el cerebro de un niño, tiene más capacidad para adaptarse. Repito, depende también del momento. Hay momentos en los cuales son clave para ciertas funciones y una lesión puede hacer un destrozo muy grande, ¿vale? Además, el cerebro, una idea que teníamos anteriormente, o hace ya unas cuantas décadas, iba en la línea de que el cerebro dejaba ya de formarse a partir de los 23 o 25 y que ya no hacía ningún tipo de adaptación más. Y eso es erróneo porque el cerebro continúa adaptándose continuamente a toda la vida. Por un lado las experiencias, pero por otro lado los propios cambios que se producen por la edad. Y es que ya sabemos que el cerebro, cuando nos vamos haciendo mayores, tiene cambios morfológicos. Esos cambios morfológicos, que sean análogos a los cambios físicos que tenemos cuando nos hacemos mayores, tienen su repercusión en cómo funciona el cerebro. Un ejemplo es esta teoría planteada por Roberto Cabeza, de la Universidad de Duke, en la que habla de un modelo llamado Harold, modelo de reducción de la simetría hemisférica. ¿Qué quiere decir esto de la reducción de la simetría hemisférica? Pues que lo que provoca una activación en jóvenes totalmente asimétrica en un hemisferio, para hacer una tarea, por ejemplo, de memoria, que se activen ciertas zonas de un hemisferio, cuando nos hacemos mayores tiende a bilateralizarse. Es decir, tendemos a activar los dos hemisferios por igual. Bien, en lo que se ve en esta imagen que estáis viendo aquí, por ejemplo, es extraída de este artículo, hay muchos estudios ya de este modelo Harold, que parten de que lo que para hacer una tarea X se activa en el cerebro de una persona joven, que es un lado del cerebro, se activa de una manera duplicada o bilateralizada en las personas mayores. Es un cambio que se produce, dicen algunos, como adaptación a los propios cambios estructurales del cerebro mayor, o algunos también consideran que porque es un fallo en la inhibición interhemisférica. Ahí ya hay mucho debate. Pero ese cambio está ahí. Y se hace, en principio, podemos considerarlo con la intención de que se mantenga el funcionamiento de la persona mayor a nivel de compensación. Te digo que hay debates sobre si es una compensación o no, pero pareciera que la persona mayor mantiene su funcionamiento en el día a día con leves cambios gracias a este tipo de compensaciones. Otro ejemplo que podemos encontrar como adaptación de los cambios a nivel de activación que hace el cerebro de una persona mayor es el del modelo PASA. ¿Vale? Este modelo hace referencia a un cambio, si en el caso anterior el modelo Harold hablaba de una bilateralización, bien, de lo que era una actividad antes asimétrica, ahora nos habla de un gradiente posterior-anterior que cambia, de forma que lo que antes era más posterior ahora genera activación anterior, de forma que el cerebro también se activa mucho más de manera frontal, mucho más frontalmente que cuando se es joven. Por tanto, es otro nuevo ejemplo de que el cerebro se adapta a cambios que son normales de la edad en el mismo a nivel de activación. Y lo hacen, en principio, por mantener el nivel de funcionalidad de la persona. Es decir, cuando una persona se hace mayor y hay cambios en el cerebro, hay cambios que evidentemente van a tener un claro impacto en su día a día, pero hay una modificación del cerebro, una regulación, una equilibración más o menos, para conseguir ser funcional o lo más posible en el día a día. ¿Bien? Así que, bueno, son respuestas del cerebro ante cambios del envejecimiento. ¿Bien? Para seguir siendo funcionales, en cierto modo. Así que nos damos cuenta de que el cerebro continuamente va cambiando, se va sincronizando y se va adaptando a cambios que ocurren en el exterior
y a cambios que ocurren en el interior. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, eso es la parte a lo mejor más interesante, ¿no?, de este vídeo. Podemos hablar de lo que comentaba Eric Kandel. Eric Kandel, ni más ni menos que fue un neurocientífico que estableció bastante conocimiento sobre el funcionamiento de la memoria, estudiando a la aplisia, que es un invertebrado, al cual estimulaba para ver cómo se producían cambios estructurales en ella, es lo que generó esa potenciación a largo plazo, ese conocimiento por el cual cuando una sinapsis se estimula de manera repetida, ésta se hace más eficiente. Esta es la base del aprendizaje y la memoria. Esta es la base de esos cambios que estábamos comentando a nivel cerebral. Cuando una sinapsis se estimula, se hace más eficiente y necesita menos estimulación para ser efectiva. Y por tanto, se hace mucho más robusta. Eso es un poco lo que hemos visto que pasa en el cerebro de un niño cuando se desarrolla. Bien, y Kandel así lo comenta. Digo, esta es una de las ideas que tiene él, bastante buena. Y esto tiene sus implicaciones. Esta idea de que el cerebro sea tan voluble y se adapte también al entorno y que la estimulación del entorno lo modifique. Y es que básicamente nuestra experiencia, por ejemplo, como pasa en la reserva cognitiva, puede ser fundamental para que nosotros tengamos una mayor capacidad o menor para soportar un daño cerebral. Bien, ya hemos visto y hemos hablado de que el cerebro de las personas mayores se adapta a los cambios que son normales de la edad. Bien, ¿qué ocurre o qué podemos plantearnos? ¿Que todo el mundo se adapta igual o que hay diferentes formas de adaptarse a eso? Pues depende también de toda la trayectoria vital que tenga la persona. Y depende de eso que llama Vance, en este caso en el artículo, que se ha puesto ahí, como plasticidad negativa o neuroplasticidad positiva. Es decir, según las cosas que hagamos en nuestro día a día, nuestro cerebro va a tener una mayor densidad neuronal, una mayor interconectividad, va a ser más eficiente que si no lo hacemos, que estemos cosas negativas. Las negativas pueden ser, pues, estar aislado socialmente, como ahora en la cuarentena, ¿vale? Tener una pobre salud emocional, tener un estado de vida sedentario, como ahora en la cuarentena, ¿vale? Una mala nutrición, como ahora en la cuarentena, ¿vale? Pero por suerte, tiene que ser muy continuada en el tiempo, ¿vale? O sea, 2 semanas no nos provocarían una pérdida de habilidad cognitiva, aunque todo es ver si alguien ha hecho un estudio para hacer un post después de la famosa cuarentena. Sea como sea, hay actividades que provocan o promocionan esa plasticidad positiva, esa idea de tener una estimulación mental, tener metas intelectuales, una interacción social, varios factores que hacen que tengamos una mayor densidad neuronal que a su vez repercute en un mejor funcionamiento cognitivo, ¿vale? Y que eso se nota en el día a día. Por tanto, dependiendo de la experiencia que tengamos, es evidente que las adaptaciones que tendrá que hacer el cerebro serán mayores o menores, y eso repercutirá en nuestro día a día. Esa es la idea de la reserva cognitiva, porque cuando tenemos un daño cerebral, bien sea agudo, bien sea por evolución de una enfermedad neurodegenerativa, habrá cerebros que se adapten mejor que otros. Eso tendrá sus implicaciones, como puede observarse en esta curva. No haciendo que una enfermedad no aparezca, no retrasando una enfermedad en el sentido como tal de que no la tengas, sino retrasando la expresión clínica de la misma. Como veis aquí hay 2 líneas, la de arriba representa a personas con alta reserva cognitiva y la de abajo a personas con baja reserva cognitiva. Como podéis ver, las personas con baja reserva cognitiva van a empezar antes su declinar, mucho antes. Poco a poco van a empezar a declinar y van a llegar a mostrar demencia mucho antes, atravesando esa línea roja que veis abajo, que las personas con alta reserva, que van a ser funcionales mucho antes, van a aguantar mucho tiempo funcionales, pero van a tener una caída mucho más en picado, llegando mucho más tarde a mostrar los signos clínicos de demencia. Es decir, esto abre una idea contraintuitiva, y es que a veces las personas con mayor nivel educativo y con más reserva cognitiva, que han tenido una vida mucho más activa, que hacen muchas más actividades, en el primer momento en el que empiezan a mostrar cualquier signo de alteración, suele ser el inicio de una caída muy rápida. Sin embargo, las personas que tienen bajos niveles de estudios, baja reserva cognitiva, todo lo que configura este constructo, que habría que hacer otro vídeo para explicarlo, parecen tener un inicio mucho más rápido y tener una menor comprensión o compresión de la morbilidad. Es decir, empiezan a estar enfermos mucho antes de llegar al momento final, al momento de inicio de la demencia. Por lo tanto, es contraintuitivo porque a veces puede parecer que una persona con alto nivel no necesita estimulación y tal vez sea el que más la necesite. Es una idea, ¿vale? Otro ejemplo de estas implicaciones del cambio en el cerebro
como digo yo, de la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse al cambio es la prehabilitación. Hace no mucho tuvimos la suerte, además fue aquí en España, de que unos investigadores pues descubrieran que se podía intentar desactivando, con una manta de electrodos, desactivando una zona del cerebro de manera progresiva. Por ejemplo, pongamos la zona de Broca del lado izquierdo, que tiene que ver con la articulación del lenguaje, desactivarla poco a poco, y en respuesta el cerebro, cuando iba notando esa desactivación de manera gradual, iba activando el lado derecho de manera también gradual, como asumiendo parte de la función. La idea de esto era que, aumentando poco a poco esa desactivación del izquierdo, poco a poco se iba a ir activando el derecho, acogiendo a la función. Todo ello para poder operar un tumor que estuviera en esa zona y no provocar una lesión que tuviera alteración cognitiva, en este caso, en la producción verbal. Bien, esta idea viene un poco con eso que estábamos comentando de la adaptación, con esa idea de que el cerebro se va sincronizando y ante cambios leves, como son los del envejecimiento, ante cambios como puede ser una desactivación progresiva, poco a poco, otras zonas del cerebro se activan para ir asumiendo, muy parecido a lo que ya hemos visto en ese modelo Harold o en ese modelo PASA en el envejecimiento. Solo que en este caso lo hemos inducido nosotros con una manta de electrodos, lo cual es muy interesante. No en vano, ya alguna vez he tenido conversaciones con algunos compañeros que han hablado de pacientes con gliomas de bajo grado, tumores de bajo grado, muy lentos en su desarrollo, que ya habían migrado espontáneamente la función de un área a otra. Por tanto, eso es bastante interesante para entender cómo funciona el cerebro y cómo de plástico es para modularse. Incluso es una cosa que asusta porque podemos plantearnos en manipularlo. Entonces, bueno, por ir finalizando este vídeo, nos vamos a quedar con varias ideas, ¿vale? Una es que el cerebro se configura en contacto con el mundo, sí o sí. La estimulación que recibimos del mundo configura las bases de nuestro cerebro, ¿bien? Y lo hace no porque le apetezca, lo hace porque tiene que adaptarse a ese mundo. Entonces, la experiencia que cogemos, el conocimiento, la estimulación del entorno, activa lo que va a hacer falta para vivir en ese entorno y para adaptarse a él. Además, si hay cambios pequeños en la dinámica de funcionamiento, como pueden ser los cambios que se producen por un envejecimiento normal o por una dificultad leve en el neurodesarrollo en alguna zona concreta, el cerebro se va a adaptar para continuar adelante. Va a hacer cambios en sí mismo, en su sincronización, para intentar seguir lo más adelante posible o adaptarse lo mejor posible. Igual que el mundo va a seguir haciendo cambiar al cerebro con su experiencia, eso que hablamos de la reserva cognitiva. Cada vez que tenemos experiencias positivas o que son buenas para el cerebro, este se hará un poco más eficiente y robusto. Por tanto, tal vez esto lo que signifique, ni más ni menos, es que podemos modificar el cerebro y podemos modificarlo desde dentro y desde fuera, tanto el cerebro como la conducta. Por eso, creo que también existe la neuropsicología en cierto modo, por esa idea de que no podemos entender todo solo con conducta o todo solo con cerebro, sino con la interacción entre ambas. Y que al final, en toda situación que nos encontremos, cada parte del contexto y el cerebro van a poner su pequeño granito de arena para observar lo que vemos en el día a día, que es nuestro comportamiento. Ni más ni menos. Así que, muchas gracias por vuestra atención. Espero que os sea útil este vídeo. Ahí tenéis mi cuenta de Twitter por si os queréis animar a seguirme, ¿vale? Un saludo y nos vemos pronto. ¡Feliz cuarentena!